Aquí Capitán ANCAP. Desde Radio Antorchas. Desde Radio Antorchas. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Me levanto temprano, soy un esclavo libertario que clama clavar en tu alma lo necesario. Falta más amor y con dolor recompensamos. Aquí Capitán ANCAP. El equilibrio fatal de un estado endemoniado nos dan deuda para pagar tanto saqueo. Esto no es recreo, reos del regateo. Por favor, tío Adam. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Por favor, tío Hayek, libérame del mal. José Luis Espert nació en la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, en el año 1961. Es economista, político, productor agropecuario y escritor hasta el momento de 3 libros. Es considerado uno de los más fervientes defensores de las ideas del liberalismo en Argentina. En el año 2019 entró en la arena política nada más y nada menos que como candidato a presidente de la Nación, superando las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y participando en las elecciones generales. Curiosamente, sacó más votos en las PASO que en las generales, algo así como 550.000 y 390.000 votos respectivamente, pero sin duda que marcó un hito al posicionar al liberalismo argentino en el candelero electoral. Su paso en el debate presidencial televisado tuvo una participación la cual fue aplaudida por varios sectores del país, incluso por personas fuera de su ideología política. En dicho debate, pronunció su célebre frase al final del mismo: Argentina tiene un gran futuro, ese futuro es liberal y ya comenzó. José Luis Espert no detuvo su marcha en su carrera política y 2 años después se presentó como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, obteniendo mucho más votos que en las elecciones presidenciales, teniendo en cuenta que lo votaron en una sola provincia y no en todo el país. En la provincia de Buenos Aires consiguió 670.000 votos, el 7,5% del electorado bonaerense, entrando en la Cámara de Diputados junto a Carolina Píparo, segunda en la lista. En medio de todo este trayecto histórico que te estoy nombrando, Espert escribió 3 libros: La Argentina devorada en 2017, La sociedad cómplice en 2019 y No va más en 2020, junto a Luis Rosales, quien fuera su candidato a vicepresidente en la fórmula presidencial de las elecciones pasadas. La Argentina devorada: cómo sindicatos, empresarios prebendarios y políticos sabotean el desarrollo del país y cómo vencerlos para despegar. La sociedad cómplice: los mitos económicos que llevaron a la Argentina a la decadencia y qué hacer para corregirlos. No va más: la Argentina que destruyeron. En este año en el que estamos, 2022, presentó un plan de reformas, cuyo link para descargarlo lo vas a encontrar debajo en la descripción de este video. Su introducción es lapidaria acerca del diagnóstico que sufre nuestro país. Dice lo siguiente: Argentina lleva más de 7 décadas de decadencia, repitiendo ciclos de auges transitorios que siempre terminan en frustrantes crisis económicas y políticas. Todo lo que se ha tratado ha fallado, por la simple razón que han sido solo variantes del mismo modelo nacional y popular de economía cerrada al comercio. Indisciplina fiscal e intervención generalizada del Estado a través del gasto público, regulaciones y controles, y un modelo sindical políticamente extorsivo y anticuado para una economía moderna. Luego, Espert prosigue hablando sobre la inflación, la insistencia en hacer siempre lo mismo y que todavía estamos a tiempo de evitar llegar a ese punto de no retorno, pero el tiempo no sobra. Se presenta como una alternativa seria, honesta y firme. Su plan de reformas, sus títulos principales y los temas a que quiere abarcar son los siguientes: apertura al comercio exterior, reforma laboral, reforma de la administración del Estado, reforma previsional, política asistencialista,
política educativa, reforma tributaria, régimen fiscal federal, reforma de la salud, política de seguridad y política inmigratoria. 51 hojas que te propongo descargues y lo leas. Tuve la suerte de conocerlo personalmente allá por 2019, en la campaña presidencial al bajar a Avellaneda, mi ciudad, para compartir un almuerzo con militantes. Hemos hablado de todos los temas, escuchó lo que le decíamos, se le nota su aspecto campechano, sencillo y humilde. Ahora se lo ve aplomado en su lugar de diputado. Sus participaciones siempre marcan la diferencia entre la blanda oposición que tiene hoy este oficialismo y sus ideas y cuestionamientos. Spert es un hombre que toda su vida estuvo en la actividad privada. Conoce lo que es pagar impuestos. Además, es economista. El diagnóstico que da sobre la realidad argentina debe ser escuchado por todo el arco político como para analizarlo al menos y debatirlo, en vez de tomarlo como un discurso chicanero de un opositor buscavotos. Y encima los números no mienten. Inflación de 3 dígitos. Deuda en delix que no se puede pronunciar. Equivale a 6,5 seguido de 12 ceros y creciendo en stock y tasa. Un lujo la piña que nos vamos a dar. Déficit fiscal. Récord histórico de gasto público. La inflación va a ser imposible que baje en 2023. Gracias que pueda dar igual que la del 2022. José Luis Spert jamás cambió su discurso en 30 años. Debe ser de los pocos que resiste cualquier archivo. Es sin duda uno de los 2 o 3 baluartes que tiene el liberalismo hoy en Argentina. Y tengo el honor de entrevistarlo. Hace meses que estoy atrás de conseguir esta nota y sin embargo nunca me esquivó. Siempre pasaba que sus actividades actuales le impiden tener más tiempos libres. Pero al final me llamó, me dijo si estaba dispuesto a entrevistarlo una mañana en el trayecto de su casa al Congreso y al final se logró. Un orgullo poder haberlo hecho. La nota tuvo definiciones al mejor estilo Spert y espero que les guste. Radio Antorchas y ¡viva la libertad!
estoy pasando por un empedrado. Ahora, como tenía el empedrado, va a ser un poquito mejor. Bueno, Un avísame. poquito. Viste que San Isidro hay toda una parte empedrada porque quieren mantenerla como era antaño. Sí, el casco histórico. El casco histórico, sí, estoy pasando por ahí, porque yo vivo en Bécar. Mm. Un poquito. Pues empecemos si querés, qué sé yo, no sé, yo no tengo problema. No, bueno, primero agradecerte que quieras participar en esta charla acá conmigo, en este canal. Un Este, placer, un placer. bueno. Eh, la verdad, primero, bueno, agradecerte y por ser uno de los pocos referentes que tenemos tratando de dar la lucha ahí adentro, inclusive en el Congreso, ¿no? ¿Con qué te encontraste en el Congreso? ¿Una realidad paralela? Mira, no me encontré con cosas muy diferentes a las que veía desde afuera del Congreso. Pensé que yo recién, la primera vez en mi vida, con casi 60 años, que tengo un puesto público, en este caso de diputado nacional, ¿no? Fue a partir del 10 de diciembre del año pasado, así que no hace un año todavía. Mm. Pero no me encontré con algo muy diferente a lo que yo pensaba de afuera que era. Una gente en general, te voy a hacer algunas excepciones muy honrosas, porque la verdad que hay gente bárbara. Pero en general lo que encontré es gente que está completamente divorciada de la realidad que vive la gente. Bueno, en parte lo que vivimos ayer, como hecho bizarro, con un gobierno utilizando su tiempo por el tema de la figurita del mundial, ¿viste? Demuestra en qué canal está el gobierno o los gobiernos, legisladores, en qué canal está la política comparado con los problemas que tiene la gente, ¿no? La gente no llega a fin de mes por la inflación, a nadie le importa demasiado cómo curar la inflación. La gente no da más de pagar impuestos, a nadie le preocupa mucho en la política achicar el Estado para poder bajar impuestos algún día. Tenemos la mitad de la población trabajadora trabajando en negro, a nadie en la política le importa demasiado cambiar las leyes laborales para que haya menos trabajo en negro, o sea, más trabajo menos precarizado. Así que yo te diría, en términos generales, eh, yo veía desde afuera a la política viviendo en un nube de pedo comparado con la gente y realmente eso se ve adentro. Ahora, también me encontré con gente muy profesional, muy seria, como Silvia Los Penato, una persona, la verdad, que conoce muy bien el trabajo de la Cámara. Graciela Camaño también conoce un montón el movimiento de la Cámara, trabaja muy bien. Luciano Laspina me pareció un economista, o me parece un economista de la puta madre. Carlos Heller, mirá que estoy en las antípodas del pensamiento, una persona muy correcta, presidiendo la Cámara de Presupuesto y Hacienda. Pero bueno, son excepciones a la regla. La regla es, la verdad, la política está fuera de la realidad de la gente. Mm. Y esto que estás diciendo vos, que la política es una realidad paralela que tenés ahí adentro, se condice con que acá en Argentina el 2023 parece algo muy lejano, y sin embargo, sinceramente no es tanto. ¿Cómo va a llegar la economía argentina en el 2023? Mucha pelota va a llegar, como está hoy o peor. Porque pensá que el año que viene ya vamos a estar clavados en el 100% de inflación durante muchos meses, como consecuencia de lo cual esto destruye el capital de trabajo de las empresas, destruye salarios, destruye ingresos de las cuentapropistas, destruye el ingreso de los beneficiarios de planes. No, una inflación de 3 dígitos como la que estamos teniendo hoy, que es la inflación más alta de la hiper prácticamente, Sí, te sí. destruye todo. Así que nos vamos a estar muy complicados, muy complicados. Y una pregunta, hablando de economía, ¿son ideas mías o del tema de las LELIQs se habla poco? Porque a veces es más la foto con el FMI, que mandan una delegación para hablar con el tema de la deuda externa, pero las LELIQs es 6,5 seguido de 12 ceros. ¿Está bien lo que digo?
Sí, sí, ya están casi 7 ahora, sí, 7 y 12 ceros, sí. Mira, acá tenemos un problema con las LELIC, que es que no figura dentro de las metas del acuerdo con el fondo y los acuerdos con el fondo son por ley. Ah, entonces se va O sea, todo por ahí. claro, el tema, como no forma parte del acuerdo con el fondo, no se habla de las LELIC. Si fuera parte del acuerdo con el fondo, estaríamos hablando de las LELIC todos los días, porque hoy el déficit cuasi fiscal, el que te generan las LELIC, es más grande que el déficit fiscal que sí forma parte de la meta con el fondo. Es inexplicable que teniendo el Banco Central un quebranto como el que tiene, no forme parte de las metas fiscales con el fondo, ¿no? Es increíble, una cosa insólita, insólita, insólita. Es más, ayer en la reunión de jefes de bloque, de labor parlamentaria que se le llama, para planificar la tarea de discusión del presupuesto, es una muy buena noticia que ya el gobierno tenga intenciones de tratar el presupuesto, a diferencia del año pasado que lo tratamos casi en Navidad. Pero ayer en la labor parlamentaria, te decía, vinculado con el Banco Central, yo pedí al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y al presidente de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, que estuviera presente en la discusión del presupuesto el presidente del Banco Central. Bueno, hay medio que refunfuñaron, así que no sé si va a estar el presidente del Banco Central, pero te repito, el problema cuasi fiscal ya es más grande que el problema fiscal de Argentina, por lo tanto, hay que empezar a mirarlo con la misma o más gravedad con la cual miramos el déficit fiscal. Sí. José Luis, sos de lo que hace tiempo viene diciendo de que hacen falta reformas profundas y hacer casi un cambio de 180 grados de todo lo que hay hoy acá. ¿Vos sentís que la sociedad está preparada o va a ser o va a ser un shock todos estos cambios que necesariamente se van a tener que hacer? Mira, yo le hago un llamamiento a la sociedad. Si se queja como se queja, con toda la razón del mundo, pues la verdad que estamos viviendo en un país que se está haciendo mierda. Vos viajás por el mundo y ya prácticamente, salvo Venezuela, Irán, los países que están en guerra en el Golfo, la verdad que no hay países que estén viviendo como nosotros, con la gente que no llega a fin de mes, muerta de miedo por la inseguridad, con miedo a perder su trabajo, empresas que se van del país. Depende de nosotros, ¿queremos parar eso o no lo queremos parar? Porque haciendo siempre lo mismo, que es lo que venimos haciendo desde hace décadas, está Mm, claro que esa sangría no se para, hay que hacer otra cosa. Ahora, entonces la sociedad tiene un desafío, enaltecer el voto, dejar de tirar a la basura el voto votando por el mal menor. El año que viene la sociedad va a tener una alternativa en las presidenciales, en la provincia de Buenos Aires, para votar por algo muy razonable, no votar por el mal menor, algo muy razonable, que es lo que hacen los países donde la gente vive bien. Va a haber esta propuesta va a existir. El año que viene los argentinos y los bonaerenses en particular van a tener una opción razonable, sensata, de sentido común para votar. Ahora después estará la gente seguir votando adentro de la grieta, que es el círculo vicioso de hace décadas, o salirse de ahí, despertarse y decir, no, la solución es otra, es por acá. mm. Sí. José Luis, estuve leyendo el plan de reformas que tenés publicado del año 2022, que si me permitís lo voy a dejar en la descripción del video para que la gente al ver esta ¿Cómo entrevista no? ya la ¿Cómo descargue. no? Con todo gusto. Sí. Algunas preguntas puntuales, por ejemplo, sobre política internacional, para saber cuál es tu posición. ¿Viste la frase de Bastiat que dice que donde entra el comercio no entran las balas, ¿no? ¿Cómo ves la relación con China? O sea, por ejemplo, China es nuestro mejor cliente hoy por hoy. Yo creo que lo que Argentina tiene que ver, la Argentina lamentablemente está dentro del Mercosur. ¿Cómo? Perdón. Y lamentablemente Argentina está adentro del Mercosur. Lamentablemente, Sí. lamentablemente. Porque la verdad que el Mercosur ha sido un fracaso como mercado común y como tratado de libre comercio. No es ninguna de las dos cosas, una cosa amorfa el Mercosur. Lamentablemente no se puede salir de ahí porque va a ser muy difícil denunciar el Mercosur y que los congresos de los 4 países voten salirse del Mercosur. Bueno, dado que hay un corset ahí del cual no se puede salir, que es el Mercosur, lo que sí el Mercosur debería hacer es tratar de firmar tratado de libre comercio con todo el mundo. No puede ser que no tengamos firmado ni un tratado de libre comercio en serio con el mundo.
Los tratados de libre comercio están hechos para que se firme el tratado de libre comercio con todo el mundo. Y siguiendo la frase de Bastiat, Bastiat tenía toda la razón. Donde hay comercio no entran las balas. Yo actualizaría esa versión para decir, sin comercio no hay nación. Viste que la UIA dice, sin industria no hay nación. Bueno, yo lo que digo es, sin comercio con el mundo no hay nación. Así que Argentina tiene que abrirse al mundo, el Mercosur tiene que abrirse al mundo, porque si no, claramente no hay futuro. Si hay un error, y con esto tengo que ir redondeando porque tengo otra entrevista, si hay un error que Argentina ha cometido a lo largo de los últimos 100 años, no es ni el tamaño del Estado, ni las leyes laborales, es haber, yo te diría, eyectado, obturado, extirpado de su cabeza la importancia que es el comercio con el mundo. Sin comercio no hay ninguna chance que el mundo prospere. Una vez que vos estés abierto al comercio o tengas decidido abrirte al comercio, ahí sí tenés que hacer una reforma fiscal y ahí sí tenés que hacer una reforma laboral, porque es imposible competir con el mundo con esta tonelada de impuestos que los argentinos tenemos que pagar y con leyes laborales de la época de las cavernas, ¿no? Pero si no está claro la necesidad que el comercio es la única chance que tenemos de dejar de ser una villa miseria como la que estamos siendo, es el comercio, claramente. Más allá de todas las reformas que vos planteás, la más importante para vos, o la que primero habría que apuntar, aunque en realidad hay que apuntar a todas juntas, es la administración del Estado, ¿no? No, yo creo que hay que poner adelante de todo el comercio. Decirle al mundo que Argentina se va a dedicar a otra cosa que vivir del comercio. Eso es lo que tiene que hacer Argentina. Y detrás de eso, en paralelo, tiene que anunciar una profunda reforma del Estado. No se puede competir con el mundo con esta cantidad de impuestos, que dependen del tamaño del Estado, obviamente. Y por otro lado, tiene que hacer una reforma laboral, porque no puede ser que estemos con leyes laborales de la época de las cavernas que han provocado que la mitad de la población trabajadora trabaje en negro. O sea, si las leyes laborales que tenemos hubieran provocado prosperidad, ponele, pero las leyes laborales que tenemos están provocando que la mitad de la población trabajadora, la mitad, 8 millones de personas, 8 millones de personas trabajen precarizados, o sea, sin derecho a medicina, sin derecho a jubilación, aguinaldo, vacaciones, en fin. No se puede tener unas leyes laborales como las que tenemos, que por si fuera poco, generan terror al empresario de contratar a alguien, ¿no? También. Tanto en la educación como en salud, ¿cómo ves el tema de los vouchers o de fomentar más la demanda en vez de la oferta? Eh, yo te diría, el tema de los vouchers me parece un instrumento muy, muy viable. Me parece que se debería experimentar con eso, pero lo fundamental acá es sacar a los sindicatos del desarrollo de la currícula. Los sindicatos solo están para discutir salario de los docentes, nada más. Hay que reformular el estatuto docente. Es muy pródigo, demasiado flexible en el otorgamiento de licencias, etcétera. Hay que cambiar la currícula también. A los chicos se les enseña prácticamente lo que no hay que aprender. A los chicos hay que darle mucha matemática, mucha lengua, y basta de terminar con estupideces como todo lo inclusivo, bla, 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 el idioma inclusivo. Además de eso, ¿cómo ves el tema de talleres? Bien, muy bien, muy bien. Yo creo que De fomentar más el sí, tema de educación técnica, industrial y ese tipo de cosas, ¿no? totalmente. Hay que volver a las escuelas industriales, los chicos tienen que experimentar un poco el mundo del trabajo antes de terminar la secundaria. Los chicos hay que meterles un examen en cuarto, quinto año antes que terminen para ver si realmente están bien rumbeados. En fin, y que los padres se tienen que involucrar mucho más en la educación de los chicos en los colegios. Las notas tienen que ser públicas, que se sepa qué colegio es mejor que el otro. Sí, A ver, aparte, Argentina hablaste de necesita un un baño de instituto transparencia de y competencia. evaluación de Sí, docentes. sí, claro, 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 claro. Argentina necesita un baño de competencia y cristianidad, de que esté todo a la luz del día, ¿viste? Como los diálogos políticos. Hagámonos en el Congreso los diálogos políticos. Hablando de competitividad, ¿cómo ves el tema de reducir
bastante drásticamente los impuestos nacionales y subir un poquito más y permitir que las provincias compitan entre sí con sus impuestos provinciales. Yo creo que está bien, yo creo que hay que hacerlo. Yo creo que, dicho sea de paso, el otro día se discutió en el Congreso, ¿viste? Nosotros tenemos todo impuestos inconstitucionales, o de ganancias es inconstitucional, bienes personales es inconstitucional, el Impuesto al impuesto al cheque. cheque es también, así que hasta las retenciones y de aranceles a la importación son inconstitucionales. Así que yo te diría, acá hay que hacer un borrón y cuenta nueva de un montón de impuestos, además de que hay que achicar el tamaño del Estado, ¿no? Mm. ¿Te puedo hacer una preguntita más? Una más. Nos vamos un poquito de todo esto y te pregunto, ¿cuál es la diferencia para vos entre peronismo y kirchnerismo? Yo creo que el kirchnerismo es una degeneración de los últimos peronismos que tuvimos, pero es muy fiel al primer peronismo, ¿no? Al peronismo del primer Perón. A la primer Así presidencia de que Perón. nadie se puede hacer, y en la segunda también, nadie se puede hacer distraído acaso de qué es el kirchnerismo, ¿no? Digo porque los peronistas lo primero que te dicen, el kirchnerismo no es peronismo, el menemismo en el final tampoco era peronismo, muchachos, háganse cargo. Pero más allá de eso, yo creo que hay que empezar a mirar para adelante y hay que lograr consensos en esta sociedad medio chiflada que somos para hacer las cosas bien. Qué increíble que necesitemos hacer consensos para hacer las cosas bien, cuando los consensos habría que lograrlo para hacer las cosas mal, ¿no? Porque lo natural debería ser hacer las cosas bien. Mirá Sí, lo sí, sí. chiflado que estaremos, que hace falta consenso para hacer las cosas bien, ¿no? Mm. Bueno. Bueno, José Luis, gracias, che, por darme este momento. En vez de descansar en el auto, te pusiste a charlar conmigo. Vas para el Congreso, me estás diciendo. Y Sí. nada, te dejo ahí la pantalla y da un mensaje a la gente que va a estar mirando este video. Bueno, para los argentinos que están viendo este video, la Argentina tiene tanta chance de terminar siendo una villa miseria, que es el camino que está recorriendo hoy, como ponerle freno a este camino miserable y empezar a recorrer el camino que han recorrido un montón de países a los cuales les ha ido bien, en los cuales la gente vive bien. Ahora tenemos que empezar a hacer esas cosas que hacen los países donde la gente vive bien y que por alguna razón misteriosa la Argentina se niega a hacerlo. Estamos tratando hace décadas y décadas, tratando de inventar el círculo cuadrado, y el círculo es redondo. Está todo inventado ya lo que hay que hacer para fracasar y para prosperar. Para fracasar está claro, tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo hace décadas en Argentina. Ahora, para que nos vaya bien, tampoco es que hay que recular en chancleta o andar en bolas cerca del sol y sin quemarte. Argentina lo que tiene que hacer es lo que hacen los países donde la gente vive bien. ¿Qué es lo que hacen? Comercian con el mundo, tienen estados de tamaños razonables y tienen leyes laborales razonables. Si vamos por ahí nos va a ir bárbaro. Ahora, no pidamos que nos vaya bien de la manera que nos va. ¿Mm? Bueno, José Luis, gracias. Un placer, ¿eh? A continuación de esta charla voy a poner un compilado de algunas presentaciones tuyas en televisión Bueno, para mostrar tu línea de conducta, tu línea de pensamiento, que siempre fuiste sí, fiel a tus ideas. La época gracias, cuando vos mismo decías que tenías pelo con Mariano Grondona, tenía pelo. Sí, hasta exacto. tus sesiones de diputados. Sí, es así, así fue. Bueno, gracias, ¿eh? Chao, Bueno, buen día. gracias, Hasta José Luis. luego. Chao, chao. Desde Austria escuchamos Radio Antorchas de Argentina y ¡viva la libertad!
Este es el tema del programa. ¿Ha escuchado? Una opinión, digamos, financiera, una opinión más amplia, ambas grave preocupación. Sí, yo diría esto, para mí personalmente, y creo que para todos, este es un momento de mucha angustia y dolor, ¿no? Porque uno ve un país que tuvo una oportunidad histórica para dejar de hablar de los problemas fiscales y la perdió. Y ahora tiene que empezar prácticamente de cero a hacer un ajuste muy doloroso en un contexto de muy baja credibilidad. Yo estoy muy triste por eso. En segundo lugar, a De la Rúa y a Cavallo. En tercer lugar, para mí profesionalmente es un momento complicado para opinar, porque yo hace muchísimos años pedí una corrección fiscal cuando todavía había algo de credibilidad en Argentina, y yo intuía que esto podía pasar, digamos. Una política económica, primera, que tenga coherencia técnica. ¿Es coherente técnicamente ir a déficit fiscal cero? Por supuesto que lo es. ¿Quién de nosotros puede vivir endeudado permanentemente? Nadie. Uno se endeuda esporádicamente para financiar la compra de un auto, la compra de una casa. Y para el Estado tiene que funcionar esa regla. En el Estado hay que introducir conceptos que vienen del sector privado. El Estado no puede vivir endeudado. Por lo tanto, ¿el déficit cero es técnicamente coherente? Sí. Por lo tanto, se cumple una de las... A lo largo de estas más de 2 horas de debate, desde mi punto de vista, mis competidores han demostrado que son parte del problema y no de la solución a la decadencia argentina. Usted, señor presidente, ahora grita por todos lados, sí se puede, pero 4 años y no pudo, no supo o no quiso. Usted, Fernández, mire, si llega a ser el grueso de lo que usted dice que va a hacer, le digo que a la Argentina usted le va a generar una crisis que le va a dejar chiquitita la crisis de Macri. Nosotros hemos venido para quedarnos, para continuar, para defenderlos a ustedes, a la gente de trabajo y de esfuerzo, para defender a los jóvenes que creen que la única salida hoy es Ezeiza. Cuidado con nosotros, con los chantas y chorros. Vamos a ser su peor enemigo. Argentina tiene un gran futuro. Ese futuro es liberal y ya comenzó. Argentina hace medio siglo no tenía pobres. Hoy la mitad de la población casi es pobre. Hace medio siglo no teníamos Villa Miserias. Hoy 4 millones de personas en Argentina viven en Villa Miserias. Hace medio siglo prácticamente uno podía vivir en su casa sin cerrar la puerta, con llave. Hoy los inocentes, los trabajadores, los empresarios, los que trabajan, los que dan trabajo, viven tras las rejas mientras los delincuentes se pavonean por las calles previo a cometer sus actos delictivos. ¿Qué pasó en este medio siglo que aquel faro de cultura, educación y brillantez que era Argentina se ha convertido en este país decadente? 6 planes económicos y los 6 terminaron en crisis homéricas. El plan de inflación cero de Helvar, el plan de Martínez de Oz, la hiperinflación del plan austral, la peor crisis de la historia 2001-2002. El plan de Néstor y Cristina tuvo su crisis en 2008-2009. Finalmente, el plan de Juntos por el Cambio tuvo su crisis en 2018. ¿Qué es lo que une a estos 6 planes económicos que han terminado todos en crisis? Todas las crisis se han generado por déficits fiscales, por exceso de gasto público respecto de la recaudación. O sea, todas las crisis han sido crisis de deuda, o deuda del Banco Central, o deuda pública remunerada. Pero todas las crisis que Argentina ha tenido en el último medio siglo, que la han transformado en esta casi gigantesca Villa Miseria que ya somos, son crisis de financiamiento del fisco. Repito, crisis de deuda. La deuda, entonces, no es un repollo ni un plato volador. La deuda se genera como consecuencia del exceso de gasto público respecto de la recaudación. Ahora, ¿cómo puede ser que con un sector privado molido a impuestos, la gente no da más de pagar impuestos, haya déficit fiscal? Pues ahí viene el problema. El problema somos nosotros.
El problema se inicia en el Poder Ejecutivo y continúa en la Cámara de Diputados, que sanciona todos los años, desde hace décadas, presupuestos irresponsables como el actual, con déficit fiscal. El problema de la deuda es el déficit y el déficit se origina acá. Continúa en la Cámara de Senadores y también el Poder Ejecutivo es responsable. Hagámonos cargo que nosotros somos el problema de la deuda. La deuda, insisto, no es un extraterrestre, no es el buitre, no es el fondo. No nos gusta la deuda, y yo la detesto, no la tomemos, pero para eso no hay que endeudarse, y para eso no hay que tener déficit. Y para eso no tenemos que ser un conjunto de irresponsables que todos los años sancionan presupuestos donde el gasto público excede la recaudación. Hoy el gobierno de Alberto Fernández está endeudando al país a una velocidad nunca visto desde la vuelta de la democracia. 20.000 millones de dólares por año crece la deuda pública con el gobierno de Alberto Fernández. Y ese mismo gobierno ha presentado un presupuesto irresponsable que no va a déficit cero ya para evitar que continúe el déficit y el endeudamiento. Por lo tanto, señor presidente, nuestro bloque de Avanza Libertad, el bloque liberal de Avanza Libertad, va a rechazar este proyecto porque consideramos que lleva a la Argentina a una situación muy complicada. E insisto, nosotros los diputados, los senadores y el Poder Ejecutivo no pueden hacerse el distraído de eso, porque la deuda somos nosotros y nadie más. Gracias, señor presidente. Vamos a recibir ahora al doctor José Luis Espert, que es economista, excelente economista, perdón. Adelante, doctor Espert, ¿cómo le va? No sé si escuchó todo lo que estamos hablando. ¿Cómo no sé? Adelante. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Qué le pasa, Pablo? Bueno, se conoce con las... Muy complicado, Muy complicado. ¿Usted cree que salimos de esto? Depende de lo que haga el gobierno. Yo creo que el país de los próximos 10 años seguramente lo vamos a definir en los próximos días, diría. Hoy está en juego el futuro del crecimiento de Argentina, ¿no? Si el gobierno insiste en el plan que sugirió el jueves, del 1 de noviembre, no tanto por el default de la deuda, sino que el default de la deuda es una consecuencia de 10 años de disparate de política económica, pero si insiste en este modelo de hacer déficit fiscal, emitir estas terceras monedas, cerrar la economía, yo creo que ese país no es el que le conviene a los argentinos. El país que le conviene a los argentinos es una economía muy abierta, que compita en serio con el resto del mundo y con un tipo de cambio realista, o sea, con costos en dólares realistas. Pero no es el camino la economía cerrada, el déficit fiscal y la emisión monetaria, que es lo que sugirió el jueves, ¿no? ¿Y qué es una economía abierta? ¿Qué significa? Que compita con el resto del mundo, que no compita. Esto, una cosa que debería estar enterrada hace casi medio siglo. ¿Hasta cuándo mierda vamos a hablar de la dictadura? Bueno, eso es negacionismo. Pero le digo, por ejemplo... No, ¿cómo negacionismo? Estuvimos hablando 40 años, basta. Estuvimos hablando 40 años, ya está. Es una barbaridad decir eso. Usted sabe que hay por lo menos 300 nietos que todavía no conocen su identidad. Buscá a los nietos si querés. Lo que digo es, el 24 de marzo, en lugar de ser una fiesta, debería ser un día de luto. ¿Sí? Pero si no vamos a negar la dictadura, ese día es un día de luto, perdimos la democracia, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a andar de fiesta? ¿Conoces algún nieto recuperado, alguna historia de esas? ¿Las conoces? ¿Vos las conocés? Escuchado? Sí, ¿Vos las conocés? ¿Cuántas conocés vos? Varias conozco. Contame alguna. Varias vos. conozco. El otro día estuvo Victoria Montenegro. No sé qué tiene que ver eso. Pero no sé qué tiene que ver. A ver, no, porque yo no vos niego hablas una con una cosa liviandad ni de algo la tan otra. grave No, que me parece que él te arrancó, importaron un él carajo. arrancó Y con la el verdad que es muy negacionismo. grave. Es muy Nada grave. que ver con el negacionismo. Yo no reivindico un carajo la dictadura, porque además, cuando estalló la dictadura tenía 14 años. Entonces, me habla de algo que ni lo viví siquiera. Hablemos de algo que yo haya vivido. ¿Pero lo conoces vinculado. o no lo conoces? ¿Cómo? Tampoco? ¿Lo conoces el tema o no lo conoces o no te interesa? Yo lo que digo es... Pareciera que no te interesa. Basta de hablar de eso, ya está, ya Pero pasó 40, casi medio siglo. Pero desde su medio siglo. Usted es un hombre que medio siglo. usted hizo carrera como ya economista. está. Las ya consecuencias está. económicas de la se habla, dictadura... mirá,
de la Segunda Guerra Mundial, pasaron 70 años, se habla menos que nosotros, que hace 40 que Pero pasó hay una lo que diferencia, pasó. cortita y Ahora, a mí lo que no me cierra, muchacho, Hay- ustedes deben ser de los que No fue una festejan el guerra 24 de marzo, No fue una que es un guerra día esto. de luto. Un Yo voy a la gobierno, plaza todos perdón, los 24, eso no significa una cosa, festejar. un gobierno... Perdón, recordar no significa para, festejar. Dios mío. para Mariano, un Vamos gobierno... a hablar de eso toda la Un noche. gobierno... Fuera de joda. Perdón, Vamos a hablar de sí, eso sí, toda la te voy a- noche. te voy a A la decir gente no esto. le Te importa, voy a decir se esto porque está yo sé que cagando te de molesta hambre la escucharlo. gente. Yo Se sé que te está molesta cagando de escucharlo. hambre la gente. Está bien, te voy a decir Por algo. el gobierno de científico de Te ustedes. voy a decir algo. Cuando un gobierno tira personas vivas de un avión, tortura, No, pero se para, roba fuera de hijos, joda, fuera se de joda, roba vamos a hijos, discutir eso. mata gente y las hace desaparecer, ¿Qué? es importante. Pero por es supuesto, y yo importante. no lo niego A vos eso. pareciera que no te Eso importa. está muy mal. Es No, muy no, importante. no. Es Lo que muy te digo importante. es... Lo que te y digo vamos a es... seguir hablando hasta que ¿Vos haya negás que hay un justicia. curro de los derechos humanos? ¿Vos lo negás? Por supuesto que lo niego. Claro ¿Vos que negás lo niego. lo que han currado las madres de Plaza de Mayo con la Pero ¿cómo construcción vas de a hablar vivienda? así de la madre de Plaza de Mayo? Te tenés que lavar la boca antes de hablar así de la madre de Plaza de Mayo. No, no me lavo nada la boca. Sí, te la tenés que lavar. No, no me la lavo, Pablo. Sí, te la tenés No que me la lavar. lavo. Esper, No me la lavo. Vos igual hablas No me muchas la lavo cosas y repito, sin darte basta del cuenta de lo curro que de los decís. derechos humanos. Basta, Yo basta. le voy a decir una cosita, ustedes se terminan con esto. Mire, hay 30.000 desaparecidos. Mira, no me cancheries, ¿eh? No, ¿por qué? No No me sé, digas no. eso que me va a decir una cosita. Y No le voy te a hagas decir el una canchero. cosita. No te da el pine para hacerte Usted está canchero. faltando el y menos respeto conmigo. a la Te habló con democracia, a la respeto. madre de Plaza de Mayo, a 30.000 desaparecidos, no 30.000 muertos. desaparecidos, sabés que no es así. Ah, bueno, No ves que es un mienta, negacionista. No Ves que es un mienta, no. negacionista. Es un Niego que hayan negacionista, sido Esper. Había que 30.000, escarbar no un niego que poquito haya habido nomás. desaparecidos. Había que escarbar un Sí poquito. niego Y la hay- mentira. Bueno, empiece por negar la propia mentira Mentira. suya. Vos sabés Bien. perfectamente que mentira. Vos sos No, no, mentiroso. no, no, no. Y es De repugnante que ninguna como manera. periodista seas mentiroso. No, porque de vos sabés ninguna perfectamente manera. No, que hasta los usted- mismos terroristas han reconocido que no son 30.000. No, Vos primero, Los no es mismos verdad, terroristas. No es verdad. Allí vos sos Esper, un cara dura no vale la pena. que decís No, que no, hubo 30.000 mantengamos el cuando no clima de hubo. respeto. Mantengamos el No, clima de respeto respeto. las pelotas. Mirá cómo va a No, decir ¿cómo 30.000 respeto las pelotas? Sos un desaparecidos. violento, No entonces. hubo 30.000 Sos un desaparecidos. violento. No lo hubo. Sos un violento. No lo Hubo hubo. No 30.000 mientan. Negacionista y desaparecidos, violento. y No más, mientan. Esper, y No más, mientan. Esper. Vos mentís y Usted vos es un mentís. negacionista que si viviese en otro No, país, yo en niego Alemania la no podría ni mentira. hablar. por Niego la negacionista. mentira, mi querido Por amigo. negacionista. Esper, Más de hay 30.000 documentos- desaparecidos. soy negacionista. Hay documentos Los en Estados mismos Unidos, terroristas que es el país dicen donde que no ustedes fueron quieren 30.000. cambiar la Y política mientras- No económica soy que hablan de negacionista. 20.000. Bueno, para. Hablemos Dame toda la un minuto, noche dame un uno minuto, arriba del dame un otro al mismo minuto, tema. dame No un tengo minuto. problema, ¿eh? Yo, Y mientras No la tengo madre de problema, ¿eh? Plaza de Mayo No fueron ponía- 30.000. ponía- Fueron 8.000. Y las Social, bases tenés lo que yo tengo constituyentes. astronauta, nada. ¿Le puedo leer algo que tiene que ver con economía? Uy, Dios. Mire, se encuentra, el acuerdo al que quiere llegar el gobierno se encuentra lejos de los valores que estarían dispuestos a aceptar los acreedores y era esperable que la propuesta argentina no encontrara una gran respuesta en el exterior. ¿Sabe quién dijo esto? Usted, sobre precisamente el acuerdo al que llegó Néstor Kirchner con la deuda. O sea, usted decía que esa deuda se caía. y No, los no. acreedores. Sí, Yo sí, lo que está acá. dije, discúlpame, no, pará. Tengo el Lo que texto, quiso se lo decir mando, eso, sí, ¿quiere? sí, sí, Me sí, pasa sí, el WhatsApp, se lo mando. Eso es del 2005, ¿no? Eso es 2004. 2004, ok. Lo que yo dije ahí exactamente fue lo que pasó. Fue un pésimo arreglo el que hizo ¿Un Néstor pésimo Kirchner. arreglo? Sí, por No, eso es no, que nos vivimos realidades, comimos, no, está bien. por eso es que nos Entiendo. comimos un juicio Sí. de parte de los buitres durante 10 años por ese muy mal acuerdo. Porque te cuento, una negociación de la deuda es un tema técnico, no tiene nada ideológico. ¿Qué significa que es un tema técnico? Si en los 90, aunque los aborrezcas, vos firmaste documentos que decían que si hacías un canje tenías que respetar ciertas reglas, esas reglas excluían la ley Cerrojo. La ley Cerrojo, ¿qué decía? La ley de Néstor Kirchner. Decía que si vos no aceptabas el canje de deuda que estaba ofreciendo Argentina en el 2005, podías permanecer toda la vida impago. Y eso violaba los contratos que el país llamado Argentina firmó con los acreedores durante los 90. Al haber violado los contratos que firmamos en los 90, nos comimos 10 años sin tener acceso al crédito, motivo por el cual nos terminamos fumando la reserva durante el gobierno de Cristina y de Néstor, motivo por el cual cuando vino Macri hubo que recontradevaluar porque estábamos sin reservas en el Banco Central. Entonces, financiar un déficit con deuda pública a la larga termina siendo parecido a financiarla con reservas. Y nosotros nos comimos la reserva del Banco Central por culpa del pésimo canje que hizo Néstor Kirchner, que fue lo que yo dije en 2004. Está contestado. Néstor, la última pregunta. Impecable la entrevista a José Luis Espert. Una característica de él es que siempre dice que hay que decir la verdad de lo que vas a hacer para después poder hacerlo, porque si no, subís condicionado. Otra característica que tiene es que jamás cambió su discurso en 30 años. Debe ser de los pocos que resiste cualquier archivo.
Para los seguidores de las ideas de la libertad o ideas libertarias, José Luis Espert es una de las pocas esperanzas de cambio para nuestra sociedad. Para los detractores de las políticas populistas y asistencialistas, que dicho sea de paso, inundan todos los sectores de nuestra sociedad y en todos los aspectos, tenemos que considerar que el libre mercado, la libertad de comerciar y de movernos es fundamental para ir tapando de a poco esos tremendos pozos que nos han dejado los últimos gobiernos. Esto que dije recién se llama capitalismo. Mucha gente le tiene pánico a esa palabra. Sin embargo, el capitalismo es lo que más rápido nos va a sacar a todos de la pobreza. Mientras se genere riqueza en todos los sectores de la economía, todos subiremos, algunos más que otros, y no tenemos que tener miedo de eso, porque todos vamos a terminar mejor que cuando arrancamos en el punto de largada. Pero por algo todos nuestros referentes nos dicen que el problema va más allá de nuestras economías y nos dicen que el problema es cultural. ¿Por qué es cultural? Porque nos han metido en la cabeza hasta el cansancio conceptos que son absolutamente errados en su significado. Sin ir más lejos, estuve visitando colegios de las escuelas de Avellaneda y Lanús en estos años y los docentes pegando carteles en los pasillos con la consigna «El capitalismo es malo, no al liberalismo». Digo yo, ¿por qué dan su opinión? ¿Quién se las pide? Además, ni siquiera el alumnado se las pide. Ellos las imponen adueñándose de las paredes de un colegio con esas cartulinas pegadas. ¿Por qué ese nivel de contradicción? Por un lado, cuando hablan de género, quieren que el niño elija su orientación sin influir en su elección. Pero cuando hablan de política, te inundan de mensajes izquierdistas. Hombres y mujeres libres, es hora de sentarnos a hablar de estos temas y no callarnos, porque ellos tomaron la posta y no la piensan soltar. Por otro lado, en particular nuestro país, Argentina, José Luis Espert nos dice que cada vez tenemos menos tiempo para poder salir de este desastre al que nos llevaron. La economía ya colapsó. Vieron el precipicio y le faltó solamente dar un pasito más para terminar de caer. Pero recularon y se salvaron a tiempo. En realidad nos salvamos todos nosotros. Y ahora van a hacer la plancha dejando todo como está hasta las próximas elecciones el año que viene. Es hora de salir a dar la batalla cultural y si no lo querés llamar así, es hora entonces de salir a exponer tus ideas y convencer a esa gente que sinceramente repite lo que escucha, víctimas de este fascismo cultural. Österreich. Hören wir Radio Antorchas und Lebe die Freiheit.
El padre del liberalismo económico, Adam Smith, sostenía que el mercado se regula a sí mismo, mediante una mano invisible que regula la economía y las fuerzas de la oferta y la demanda. El Estado solamente interviene como defensor de esta libertad económica. Locke es liberal porque parte de la idea de la igualdad de los hombres como seres racionales y libres, y busca asegurar el espacio de acción para el ejercicio de la libertad mediante la institucionalización jurídica de iguales libertades. Al respecto, Hayek dijo que la libertad de elección debe ser más practicada en el mercado en vez de las urnas. La libre elección puede al menos existir bajo un régimen de dictadura, pero no bajo una democracia sin límites que no pueden limitarse. John Locke es considerado como el padre del liberalismo por sus importantes aportes a la filosofía liberal. Locke describió algunos de los principios elementales del naciente movimiento social, como el derecho a la propiedad privada. John Keynes y Friedrich Hayek, los nombres evocan polos opuestos del pensamiento sobre la elaboración de la política económica. Keynes suele ponerse como ejemplo de paladín de la intervención gubernamental enérgica en los mercados, mientras que Hayek está considerado el defensor del capitalismo liberal. La tesis de Milton Friedman es que el público formula su demanda de dinero en términos reales, en tanto que las autoridades solo pueden controlar la oferta nominal de dinero, de modo que es la interacción de esas dos fuerzas la que determina el nivel de precios. ¿Quién tenía razón, Hayek o Keynes? Hayek tenía razón. Keynes no era economista. Sigamos a nuestros referentes que las ideas liberales como nunca en lo que va de este siglo están oyéndose en cualquier esquina. Gracias a los que salen sin miedo a debatir, a conversar, a discutir y a explicar lo que consideramos lógico, que es simplemente vivir en libertad. Gracias a todos por escuchar Radio Antorchas. Si te gustó este video, dale like y escribí tus comentarios debajo del mismo. Queremos conocer tu opinión sobre nuestras producciones. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale clic a la campanita para recibir notificaciones de próximos programas y amplía la comunidad de seguidores que día a día vemos crecer. Siempre recordá que nosotros hacemos estos podcasts solo por mantener vivas las ideas de la libertad. Nos une tanto a vos como a mí la pasión de querer dar la batalla cultural. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa y sembremos entre todos las semillas de las ideas libertarias. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad. Vive la France! Vive la France!
Los espero en el próximo viaje de Radio Antorchas, ideado por Capitán ANCAP. Por favor, tío Hayek, libérame. Ideado por Capitán ANCAP.